Recordarán el famoso chispoca del gobierno de Alejandro Toledo, que se utilizaba cada vez que la primera dama decía algo inapropiado y Carlos Ferrero, en ese momento presidente del Consejo de Ministros, salía y hacía de traductor, traducción. Bueno, hoy día el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, ha tenido que traducir al presidente de la República en el famoso caso ya del penal que estamos construyendo en la selva, que el ministro de Justicia dijo que no estábamos construyendo en la selva, pero que hoy ha dicho que sí estamos construyendo en la selva. La historia nos la cuenta Carlos Hidalgo. Debemos defender y depurar nuestra democracia de los corrompidos y corruptores, aplicando cuanto antes los artículos del nuevo Código Procesal Penal a esa lacra, para que su sanción sea veloz, y recluirlos en la nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo para que allí trabajen. No está siendo construido en ningún sitio. Bueno, yo les voy a explicar pues a los que siempre critican. Hoy por la tarde, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quiso aclarar el asunto del nuevo penal en la selva para reos procesados por corrupción y terminó, quizás sin quererlo, poniéndole una valla altísima al gobierno de cara a lo que promete y a lo que cumple. A nosotros nos encantan los desafíos y entendemos los requerimientos del presidente como una orden, y acá estamos para cumplirlas. Como a estas alturas casi todos lo saben, durante su mensaje a la Nación por 28 de julio, el presidente de la República sostuvo que se estaba construyendo un penal en la selva para mandar allá a todos los sentenciados por corrupción. Casi de inmediato, Pastor apareció en los medios contradiciendo lo anunciado por el presidente, generando de esta manera una curiosa polémica en la que inclusive se empezó a hablar de reabrir la añeja colonia penal del Cepa, ubicada en la Amazonía cusqueña. La nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo. Repito, ¿no? El gobierno tiene una serie de inversiones en materia carcelaria y sin duda esta propuesta del presidente también se va a llevar a cabo. La que estamos construyendo. Una precisión, se está construyendo. Espero que a mediados del próximo año, cuando venga el presidente el próximo año en julio, podamos tener ya el penal absolutamente terminado. No está construyendo. ¿Algo más? No está ¿Alguna otra pregunta? No está construyendo. Gracias. Gracias. No ha habido ningún error. Nosotros hemos enviado al presidente la relación completa de todos los proyectos que en este momento estamos trabajando. Hoy el ministro de Justicia quiso conjurar las portadas críticas y anunció un par de proyectos en tiempo récord. Para empezar, sostuvo que la referencia hecha por el presidente en su discurso aludía a la construcción de la colonia penal Yumba 1, ubicada en el valle del río Chinchipe, en la región Amazonas. El costo de la obra, 28,5 millones de soles, y el inicio de la misma prevista para noviembre próximo. Si bien Pastor admitió, como lo muestra este cuadro elaborado por el Ministerio de Justicia, que el proyecto se encuentra en elaboración del expediente técnico por parte del INPE recién desde hace un mes y medio, rechazó en todo momento que se hayan producido contradicciones en el Ejecutivo. El presidente recibió el tema de la colonia penal de Yumba como un proyecto que estamos trabajando, y lo estamos trabajando. Usted lo ha visto. Pero un proyecto no empieza a ejecutarse con ladrillos y cemento. Un proyecto empieza a ejecutarse con el diseño de los planos y con lo que ustedes han visto en este momento en las láminas que hemos presentado con Proinversión. Ese proyecto de la colonia penal de Yumba ya empezó. Si usted quiere tomarlo como que ya está en ejecución, ya está en ejecución a nivel de proyectos. No fue el único anuncio hecho por Pastor. Quizás a propósito de la confusión y del recuerdo que el tema ha traído con lo que fue la colonia penal del Cepa, inaugurada en la década del 50, el ministro sostuvo que solo en 6 meses Proinversión presentaría un proceso armado para licitar el penal del Cepa y privatizarlo. El propio ministro le impuso plazos cortos a los ofrecimientos. Aquí hay algunos amigos a los que les gusta utilizar contómetros. Yo como ministro de Justicia les pido, pongan un contómetro para el INPE, primero, para que la colonia penal de Yumba termine todos sus proyectos, sus cálculos y sus presupuestos a más tardar en noviembre, y póngale un contómetro a Proinversión también. Pero más allá de las intenciones y el contómetro, ¿realmente se puede materializar en pleno siglo XXI un penal en medio de la agreste selva peruana? En la penología moderna
los penales tan distantes como en su momento fue Alcatraz, o en nuestro país, el Frontón o el CEPA, son conceptos, digamos, en desuso. La construcción de un establecimiento penal que se supone tiene que ser de mediana o máxima seguridad para ese tipo de internos, es sumamente costosa en un lugar tan distante. El transporte de los internos, del personal penitenciario, personal policial, combustible, hasta agua potable, es un proceso bastante caro y cotidiano además. Eso sin contar, como lo dijo el propio Pastor, que el nuevo penal albergaría 576 internos, entre los que se encontrarían los 46 sentenciados actualmente por corrupción, la mayoría provenientes de Lima y cuyos familiares también residen en la capital. Además, la supervisión de las instituciones relacionadas al sistema carcelario en nuestro país también podría representar otro problema. Las visitas es un enorme problema. No se puede privar al interno del derecho fundamental a su visita, y construir un penal a esa distancia haría seguramente muy complejo ese proceso. Penales tan distantes como el CEPA o como es Chayapalca ahora nos muestran una situación. Las instituciones casi no llegan a esos lugares y entonces tenemos dos alternativas. Una es que se manejen penales con una verticalidad insostenible, como el caso de Chayapalca, o dos, en un ambiente donde los internos, en caso de corrupción, tienen mucha capacidad económica, lo más probable es que a mediano plazo eso no sea un penal sino cualquier cosa. A la hora de atraer inversión privada, la posibilidad de reflotar la colonia penal del CEPA también podría presentar sus bemoles. Puesta en funcionamiento en 1951 por Manuel Odría, el CEPA terminó convirtiéndose en reclusión no solo de avesados delincuentes comunes, sino también de presos políticos, muchas veces en situaciones terribles. Y si no, que lo cuente uno de sus eventuales inquilinos, como lo fue el exparlamentario izquierdista Genaro Ledesma. El CEPA usado como penitenciaría política es un horror, porque la gente que se remitió a ese lugar, en su mayoría políticos de izquierda, pues se les daba todas las dificultades y hacían que la celda se convirtiera en una prisión, en una represora de gente que nunca estábamos habituados a esa vida. El penal del CEPA está abandonado desde el año 78, cuando luego el golpe militar de Francisco Bermúdez terminó recluyendo profesores luego de una huelga nacional. Uno llega al CEPA, el intenso calor crea una nube de mosquitos que se llama manta blanca, porque obviamente parece una manta, y muchos les gusta atacar los ojos. Entonces uno llega al CEPA y vienen unos puñados de estos insectos a la vista, y si usted va a limpiarse con el dorso de la mano, su mano está sudosa y ya empieza a enrojecerle los ojos. Acá no estamos escondiéndonos, a ver, yo no he venido a decirle a ustedes que no, que la comida está rica, no, la cosa no está bien, la vamos a arreglar, para eso estamos acá, para arreglar las cosas. Y quizás el gesto sea más que loable, aunque las soluciones a la dramática situación de los penales en nuestro país se encuentren algo más cerca. Los penales que faltan están en Lima, donde el hacinamiento es impresionante. Lurigancho tiene 11.000 presos y eso es un penal inmanejable, uno de los más grandes del mundo. De modo tal que creo que hay que vender la idea del combate severo contra la corrupción, pero creo que en términos razonables, técnicamente factibles. Y lo técnicamente factible en mi concepto sería habilitar un área en el penal de Piedras que tiene espacio. Las cifras no están para bromas, teniendo en cuenta que el penal de Lurigancho, solo por citar un ejemplo, tiene un hacinamiento del 256%. Como dice Pastor, ahí donde duerme un preso, duermen 4. Una problemática que necesita un profundo análisis y una respuesta ágil más allá de la declaración política. Póngale un contómetro al INPE y póngale un contómetro pro inversión. Ojalá que todos lo hagan. Que no haya alguno que diga, no, solamente a uno le voy a poner contómetro, pero no al otro. Póngale un contómetro a los dos. Y vayamos juntos a ver
si efectivamente hacemos las cosas o no las hacemos, porque acá nos han traído para hacer las cosas. Y si le ponemos un